Bien, buenas noches para todos nuevamente. Bienvenidos a esta última charla de la catequesis prebautismal. En esta noche estaremos viendo dos temas. El primero sobre los padrinos del bautismo y el segundo sobre el rito del sacramento del bautismo como tal. Iniciemos entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estaremos viendo entonces un total de 15 o tal vez 13 preguntas de las más comunes que podemos hacernos con respecto al tema de los padrinos del bautismo, sus deberes, las actitudes, cómo seleccionar padrinos, etc. Y sus respuestas. Estas respuestas, les aclaro, digamos, están inspiradas en lo que la Iglesia siempre ha acostumbrado. No es una cuestión personal mía ni de la parroquia. Evidentemente este es un material de esta parroquia Santa Rosa de Lima, pero todo lo que aquí pues vaya a compartir con ustedes, digamos que es lo más común o lo más idóneo dentro de nuestra fe católica en el tema preciso y específico de los padrinos del bautismo. Entonces, como son simplemente preguntas con respuesta y el material es bastante sencillo, voy a tratar de ir leyendo y de ir respondiendo cada una de ellas. Ustedes recuerden que al final pueden hacer cualquier pregunta que tengan para aclarar cualquier cosa de la que acá se diga. Empezamos entonces. Apaguen por favor allí sus micrófonos para que no haya interferencia. Y empezamos. Pregunta número 1. ¿Por qué se ha de tener unos padrinos al recibir el sacramento del bautismo? Tenemos que, evidentemente, situarnos en un contexto histórico de la vivencia de este sacramento a lo largo de los siglos, desde que los apóstoles empezaron a bautizar hasta nuestros días. En los primeros tiempos de la Iglesia, cuando muchos de los que se bautizaban eran adultos, la comunidad cristiana encargaba a uno de sus miembros para que ayudara al que iba a ser bautizado a prepararse bien y le acompañara en su vida cristiana. Era como un segundo padre o una segunda madre. Y aquí vemos entonces el sentido etimológico de padrino o madrina. ¿Qué significará? Padrino, un segundo padre; madrina, una segunda madre. En este contexto histórico que nos responde acá el texto, se habla de un acompañante que se encargaba de preparar bien al que iba a ser bautizado. Fíjense, el padrino era el que preparaba al candidato para el bautismo. En la realidad de nuestros días es algo ya distinto, ¿no? Ya hay unos catequistas y en este caso los que se encargan de preparar a los niños cuando estos son un poquito grandes, ¿no? Sobre todo cuando tienen uso de razón. Era el padrino entonces como un catequista, o la madrina como un catequista, como un acompañante en la vida cristiana, en la vida espiritual. Veamos entonces, hoy día, cuando bautizamos a un niño, los que se comprometen a ayudarle a crecer como un cristiano son en primer lugar sus papás, sus padres. Aún así, los padrinos siguen ejerciendo una función importantísima de apoyo y ayuda en el crecimiento espiritual del nuevo cristiano. Los primeros responsables de la formación cristiana de los bautizados, en este caso, son los papás. Y luego,
En un segundo lugar, y siempre en un segundo lugar, los padrinos. Ya lo veremos más adelante, los padrinos o las madrinas no pueden sustituir el papel de los papás, sino que cada quien cumple la función que le compete. El papá, la mamá en primer lugar y el padrino y la madrina en segundo lugar. Es un apoyo, es una añadidura, es un plus que se tiene en cuanto al acompañamiento espiritual de los niños, pero no sustituyen, nunca sustituyen. Pregunta número 2. ¿Quién ha de elegir a los padrinos? Muy sencillo. El Código de Derecho Canónico, que es un texto legislativo de nuestra Iglesia, establece que si el que va a ser bautizado es un niño, los padrinos han de ser elegidos por sus padres en primer lugar, o por quienes ocupan su lugar, en el caso de que el niño no tenga papás, o faltando estos, por el párroco o sacerdote que administre este sacramento. Fíjense, ¿quién elige a los padrinos? ¿El papá o la mamá? Dice el Código de Derecho Canónico cuando es un niño. ¿Qué sucederá entonces cuando es un adulto? Evidentemente, cuando el que se va a bautizar es un adulto, éste está en la capacidad de elegir a sus propios padrinos. Ya no le competiría entonces al papá o a la mamá. Una persona de 18, incluso de 16 años, 20, etcétera, que se va a bautizar, está en la capacidad, según el código, de elegir a sus propios padrinos. Solo para los niños dejamos este encargo a los papás, evidentemente, porque sabrán hacer una buena elección. Pregunta número 3. ¿Cuántos padrinos pueden elegir? Por ejemplo, si yo miro acá la lista, bueno, evidentemente no leeré nombres, pero a veces se exceden en el número de los padrinos con respecto a un niño o a una niña por bautizar. ¿Qué es lo que nos recomienda la Iglesia? Fíjense, el niño que va a recibir el bautismo ha de tener un solo padrino o una sola madrina, o un par, es decir, un padrino o una madrina. Esto también es extraído del Código de Derecho Canónico. No pueden ser padrinos, fíjense, 2 varones o 2 mujeres. Tampoco lo pueden ser el padre o la madre de quien se va a bautizar. El papá ya es papá, la mamá ya es la mamá. Pueden pensarse en otras personas, pero no un par de varones ni tampoco un par de mujeres. Siempre o un hombre y una mujer. Esto es lo que nos indica el Código de Derecho Canónico, es lo más recomendable. En la praxis y en la pastoral católica pues se ven muchísimas cosas, ¿no? Niños con bastantes padrinos y esto a veces sucede por la permisibilidad de los sacerdotes. Sin embargo, este tipo de charlas y de catequesis prebautismales nos ayudan a evitar caer en esos excesos. Número 4. ¿Qué edad se requiere para ser padrino o madrina? Fijémonos en la edad. La edad mínima requerida para ser padrino o madrina de bautismo son los 16 años cumplidos. Fíjense que en nuestras parroquias o en sus familias a veces encontramos a personas de 16 años jóvenes, de 16 años de edad, pero que en realidad tienen una madurez en la formación cristiana que les hace capaces y competentes para fungir como padrino o como madrina de un niño. Entonces, no podemos menospreciar a una persona de que porque tiene 16 años cumplidos, no, es muy joven y tiene que ser más adulto para ser padrino. Podría ser un padrino o una madrina, siempre y cuando tenga la madurez cristiana que este encargo evidentemente exige. Esta es la edad mínima. Ahora bien, hablemos de una edad máxima. Si nosotros comprendemos, y más adelante lo veremos, en la función de los padrinos, es lógico pensar que una persona, por ejemplo, de 80 años de edad, pues estaría incapacitada para ser padrino o madrina. ¿En qué sentido? En el sentido de que tiene menos posibilidades de ver crecer a su ahijado, ¿no? Hablando acá, digamos, de manera lógica, una persona adulta o muy anciana tendría menos posibilidades de ver crecer y de acompañar en el crecimiento de sus ahijados. Evidentemente, cuando se es más anciano, pues la salud disminuye y evidentemente la muerte, ¿no? Como cualquier experiencia que cualquier persona debe vivir, pues estaría cercana más hacia personas ancianas que hacia personas jóvenes. Comprendámoslo de la mejor manera, ¿no? Bien, entonces, pregunta número 5.
¿Qué criterios insuficientes se toman en cuenta a veces a la hora de elegir a un padrino o a una madrina? Fijémonos acá. Con frecuencia, el único criterio que los padres tienen en cuenta al elegir a los padrinos es el parentesco o la amistad. Esto es lógico, que hay que conocer a quien se va a elegir como padrino o madrina, pero esperemos un momento, hay algo más. Es lógico que los padres tengan ilusión en que hermanos, abuelos, primos, tíos, etcétera, sean padrinos del niño a bautizar. En realidad, estos personajes son los que están más cerca del niño. Pero esto no basta, solo esto no es suficiente. El bautismo, fíjense, es algo muy serio. Es necesario que el que vaya a ser padrino o madrina reúna unos requisitos fundamentales, tenga capacidad para la misión de educar cristianamente a su ahijado y tenga también la intención sincera de desempeñarlo. En el primer día, cuando hablábamos de los sacramentos, decíamos que, por ejemplo, en el matrimonio, cuando se obliga a una persona a casarse, no existe matrimonio, porque ningún sacramento debe recibirse bajo presión, siempre con la libertad plena. En este sentido, también los padrinos del bautismo deben querer libremente, aparte de que han sido elegidos para esta función, deben querer libremente desempeñar esta función de educar, de colaborar los papás en la educación cristiana de sus ahijados, de sus hijos y ahijados. Pregunta número 6. ¿Qué requisitos fundamentales son necesarios para los padrinos? El padrino o madrina ha de ser católico, por tanto, bautizado, que viva la fe cristiana y que haya recibido también los sacramentos de la confirmación y de la Eucaristía. Es lógico que pensemos que si me buscan para acompañar en el crecimiento cristiano de un niño, yo tengo que ser también cristiano. No puedo ser ateo, no puedo ser de cualquier otra religión como tantas que existan, sino que tengo que ser cristiano católico. El bautismo, estamos hablando dentro de un ambiente católico, ustedes son todos católicos, los padrinos con mayor razón aún deben serlo, católicos, y no solo de nombre, sino practicantes también, porque la mejor enseñanza que nuestros pequeños en la casa reciben no son las palabras, sino el ejemplo. Los niños crecen y harán en su vida lo que vieron de sus papás, de sus abuelos, de sus padrinos, de todos los que le ayudaron en ese crecimiento. Y más que las palabras, lo que motiva y lo que enseña son los hechos o los testimonios. Fíjense que esta es la pedagogía divina. Esto era lo que hacía Jesús. Enseñaba con palabras, sí, como no, pero también con el ejemplo. Y lo que hacía era lo que mayormente atraía a las demás personas. Igual nosotros, los cristianos, vamos a enseñar a nuestros hijos, los padrinos y las madrinas, vamos a enseñar a nuestros ahijados con el ejemplo, más que con palabras. Pregunta número 7. ¿Y si el propuesto por los padres como padrino o madrina recibió esos 3 sacramentos, pero ahora no es del todo creyente, qué pasará? Fijémonos la respuesta. El padrino y la madrina han de creer que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Jesucristo es el Hijo hecho hombre, que por su vida, pasión, muerte y resurrección redimió a la humanidad, que fundó la Iglesia, en la que Él siguió presente para continuar su obra salvadora. En definitiva, los padrinos han de creer en las verdades reveladas por Dios, que se resumen en el credo, y que el día del bautismo ha de profesar de modo sincero y solemne. Resulta evidente que una persona no creyente o medianamente creyente, allí tibio, no puede ser un padrino, no puede ser una madrina. Este encargo vamos viendo que exige muchísimo y que contiene una seriedad de la cual tenemos que ser conscientes para poder proceder al sacramento del bautismo de la mejor manera. Una persona, un padrino o una madrina regular en la fe, que no cree del todo, que cree lo que conviene, lo que le conviene, que cree poquito, que es selectivo en su fe, no puede ser. Hay que ser personas integrales en la fe. Y como nos lo dice la respuesta de esta pregunta, en el credo están compendiadas las verdades reveladas por Dios. Hay que creer en todo eso.
Hay una partecita que dice creo en la iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Creer en la iglesia implica muchísimas cosas. Creer en la iglesia significa también creerle a la iglesia. Lo que la iglesia nos dice, lo que la iglesia nos aconseja, a través del Papa, de los obispos, de los sacerdotes y de toda aquella persona que ha sido puesta al frente de una comunidad cristiana. Eso significa creerle a la iglesia y creer en la iglesia. Pregunta número 8. ¿Por qué es necesario haber recibido el sacramento de la confirmación en el caso de los padrinos? No es suficiente solo con estar bautizado. Fijémonos en lo siguiente. No basta, en el caso de los padrinos, no basta con estar bautizado. Hay que tomar conciencia de que el sacramento del bautismo está íntimamente relacionado con el sacramento de la confirmación y el de la Eucaristía. Estos tres forman los sacramentos de la iniciación cristiana. La confirmación es el sacramento instituido por Jesucristo en el que se perfecciona y consolida la gracia y la vida sobrenatural recibida en el bautismo. La confirmación perfecciona y consolida lo que se ha recibido en el bautismo, ¿no? Por eso un padrino tiene que estar confirmado. El que se confirma ha recibido de Dios un fortalecimiento de la fe que le capacita para ser, ¿qué? Testigo más fiel del Evangelio. Lo decíamos anteriormente, el padrino y la madrina debe enseñar con el ejemplo, debe estar confirmado, debe ser un testigo fiel del Evangelio. Pregunta número 9. ¿Qué deben hacer los padres principalmente si han elegido con ilusiones a un padrino o a una madrina que no ha recibido el sacramento de la confirmación? ¿Qué podemos hacer? Veamos. En primer lugar, debe explicar de la mejor manera posible que carece de un requisito fundamental que le impide ser padrino o madrina. Después, debe animarle a que se inscriba en alguna parroquia en un cursillo catequético de preparación para la confirmación y luego pueda recibir el sacramento. Si esta persona no quisiera ser confirmado, no quisiera ingresar a una catequesis, a un cursillo, a una preparación, los padres tienen que proveer con tiempo esta circunstancia y antes de poner la fecha, ubicar entonces un padrino idóneo, un padrino que sí quiera formarse y que sí quiera cumplir con los requisitos. Veamos, siguiente pregunta. ¿Puede ser padrino o madrina de un bautismo una persona que está casada civilmente? Acá hay que aclarar, solo civilmente y no por la iglesia. Fijémonos. La respuesta inmediata es no. La razón básica es que aunque este candidato, padrino o madrina, sea una excelente persona, resulta un contrasentido y una incoherencia que alguien que ha renunciado por distintas razones a recibir el sacramento del del matrimonio, es decir, que no quiera casarse por la iglesia, pretenda ser para su ahijado o para su ahijada, en este aspecto concreto, un ejemplo a seguir, tanto por su falta de sentido eclesial como de la aceptación de la fe católica. Entonces volvemos al tema de los padrinos y de las madrinas tibios. Son muy buenas personas. Hay mucha gente que es muy buena gente, que cree, que hace el bien, que vive la caridad, pero si no es capaz de ir hasta el extremo en la aceptación de la fe católica como lo es acceder al sacramento del matrimonio, pues significa que en realidad no es una persona competente para ser un padrino o una madrina. Lo recomendable en todos los casos es que esta pareja de padrino y de madrina, si son esposos, estén casados también por la iglesia, no solo civilmente, sino también por la iglesia, que hayan recibido el sacramento, que es lo que realmente nos importa a los católicos, el sacramento, porque lo del casamiento civil es algo que yo me atrevería a decirlo, es una invención humana de los últimos 100 años, 200 como máximo, pero el sacramento siempre ha existido. Siguiente pregunta. ¿Puede ser padrino o madrina de bautismo una persona que cohabita con una pareja sin estar casado por la iglesia? Ya lo dijimos, no. ¿Qué cualidades personales ha de tener el padrino o la madrina de bautismo? Fijémonos acá, ustedes que están escuchando esta charla, pregúntense si están más o menos preparados en este sentido para adquirir el compromiso al cual se les ha pedido que aceptaran. Debe ser ejemplo de una vida honrada y llevar también una vida acorde a la doctrina cristiana y a la misión que se quiere asumir. Fíjese, vida honrada
y vida acorde a la doctrina cristiana. Para vivir acorde a la doctrina cristiana necesariamente hay que conocerlo. Ya lo hemos dicho anteriormente, nadie ama lo que no conoce. Lo desconocido no se puede amar. Conociendo nuestra doctrina, conociendo los mandamientos de la ley de Dios, todo lo que la iglesia nos predica, podemos amarlo y podemos ponerlo en práctica. Y no es difícil, y no es imposible, porque esto son cosas de nosotros, los humanos. Son cosas humanas, divinas y humanas a la vez. Entonces, el que quiere ser padrino o madrina ha de ser un cristiano practicante. Esta es la palabra. Cristiano practicante. Una persona de referencia para el niño. Alguien que reza, que ama a Jesucristo y que ama también a su iglesia, que participa en la celebración de los sacramentos, que vive la fe, la esperanza y la caridad. Aquí el resumen es, el padrino o la madrina tiene que ser un católico practicante, no un católico de oportunidades, es decir, por allá de vez en cuando asiste, colabora, etcétera. No, practicante. Y la vida sacramental hemos visto que es dinámica y que es continua, que no se abandona. No se abandona. Es una continuidad, no es por etapas. Antes era muy católico, ahora no. Antes iba mucho a misa, ahora no. No, de eso no se trata. Es una continuidad y es un equilibrio también que tenemos que tener en la vivencia de nuestra fe. De manera concreta, en la vivencia sacramental, de manera más concreta todavía, en la asistencia a la Eucaristía dominical, que es el centro y culmen de nuestra vida cristiana. ¿Cómo ejercen los padrinos del bautismo la misión que les corresponde? Fíjense, cuando veíamos este tema de las razones por las cuales los papás buscan a los padrinos, una de estas era la supuesta bonanza económica que puedan tener estas personas, ¿verdad? Si el padrino o la madrina quiere ser muy generoso económicamente con su ahijado, bendito sea Dios, pero esto no es su principal misión. Esta no es su principal misión. Conozcamos lo que nos dice acá este material. La misión de los padrinos no es sustituir el papel que le corresponde a los padres como primeros educadores de su hijo, sino que su función es de complemento y de ayuda. Ahí está, el padrino y la madrina es un complemento y una ayuda del papá y de la mamá en la formación cristiana del niño o la niña. Los padrinos adquieren un compromiso moral con Dios, con la iglesia, con los padres del niño y por supuesto con su ahijado. Fíjense, un compromiso de 4 ámbitos. En primer lugar con Dios, porque es un sacramento, porque se celebra en el templo, porque estamos de cara a Dios. En segundo lugar con la iglesia, porque hay una comunidad reunida allí que presencia el sacramento que se está celebrando. En tercer lugar con los padres del niño, con su compadre, con su comadre. Es un compromiso que el padrino adquiere con ellos también. Le está diciendo, sí, estaré dispuesto a colaborarle en la formación de su hijo, que es mi ahijado. Y en cuarto lugar, y obviamente, es un compromiso del padrino y de la madrina con su ahijado, con su ahijada. Qué bonito es que un ahijado, a lo largo de su vida y de su crecimiento, tenga siempre presente que tiene a un papá, a una mamá y a un padrino y a una madrina, a quienes puede acudir cuando se les necesite. También los padrinos deben estar disponibles, fíjense, en las diversas etapas del crecimiento y maduración de los niños. ¿Para qué? Para enseñarles acerca de los contenidos de la fe cristiana, saberles aconsejar en aspectos de la vivencia de la fe, así como diversos detalles, tales como rezar con él las oraciones, con los ahijados, hacerles regalos que tengan relación con la fe. Fíjense, si algún desprendimiento y generosidad de los padrinos y madrinas quieren tener con sus ahijados, es hacerle un regalo que tenga relación con la fe. Por ejemplo, la Santa Biblia, un libro de la vida de los santos, un libro de piedad católica, una imagen a la cual rezar, un santo rosario, etc. Felicitarle el día del aniversario de su bautismo es también un gran detalle que los padrinos tendrán para con sus ahijados. Por eso, cuando se bauticen, cuando asistan, apunten la fecha y no la olviden. Ayer o antier preguntamos la fecha de bautismo y solo uno de ustedes participó. Si participan todos, evidentemente, pues tardamos mucho, pero ojalá hubiese participado otro. Recordar la fecha del bautismo es recordar que renacimos para la vida en Dios. Entonces, padrino y madrina que quieran hacer un regalo bonito a sus hijos, a sus ahijados, regálenle una Santa Biblia. No importa que ahora estén pequeños, ellos crecerán y cuando crezcan necesitarán recibir la catequesis y esa Biblia que se les ha regalado, tal vez el día de su propio bautismo, pues será la que les sirva para leer la palabra de Dios y para prepararse para recibir
la confesión, la comunión o la confirmación. Fíjense, ideas para que tomen ustedes, padres, padrinos en este caso, de cómo cumplir con esa función que les compete a los, con respecto a sus ahijados. Siguiente pregunta: ¿qué han de hacer los padrinos con respecto al día del bautizo? Fíjense, esto ya estamos hablando un poco en el sentido del rito, lo que hay que hacer allí. Primero han de asistir junto a los padres del niño a la catequesis de preparación del bautismo. Es lo que estamos haciendo precisamente ahora. Una catequesis que la parroquia ofrece a los papás y a los padrinos para que hablemos de tantos temas interesantes, como ya lo hemos visto, y puedan conocer mejor el sacramento al cual se van a presentar. Luego, en la ceremonia litúrgica, cuando se toque bautizar a estos niños, los padrinos se ponen al lado de los padres, representando a la comunidad cristiana. Fíjense, ese día es un día para venir en regocijo y en fiesta al templo, padres y padrinos principalmente, y estar unidos. No es que el padrino está metido en el carro afuera porque tiene calor o frío y la madrina por allá con un teléfono tomando fotos. No, papá, mamá, padrino, madrina, unidos allí con la presencia de su ahijado, de su ahijada, sosteniéndolo, incluso allí tocándolo, porque de eso se trata, de estar presentes, de vivir el sacramento. Entonces, padrinos al lado de los papás, pronuncian su compromiso, profesan su fe solemnemente. ¿Qué es eso de profesar la fe solemnemente? Decir el credo. Hay lugares en los que se les invita a los papás y padrinos a levantar la mano derecha. Es un símbolo, es un gesto, pero es profesar solemnemente la fe. Decir con nuestra boca, con nuestra mente, con nuestro corazón, en lo que creemos y en lo que nos comprometemos también a vivir. Luego, encienden los padrinos el cirio tomando esta luz del cirio pascual, que es un velón específico que tenemos en los templos. Esto significa la transmisión de la fe a la que se comprometen. Bien, allí están entonces 15 o algunas preguntas de las más comunes que se tienen con respecto a la función de los padrinos para que cumplan con sus ahijados en lo que les compete. Muy bien, tenemos las 7:32. Ahora vamos con el segundo tema, ya para finalizar. Este se trata del rito del bautismo. Vamos a conocer entonces, en este rito del bautismo, principalmente los gestos. Recordemos que todo sacramento se lleva a cabo o se celebra de manera específica con unos gestos, con un simbolismo, con una materia, con una forma, con un ministro, como ya lo hemos visto. Bien, tenemos acá, último tema número 8, el rito del bautismo. Este rito es muy rico en gestos y en simbolismos, los cuales nos ayudan a apreciar más el significado de este sacramento. En la presente información mencionaremos los gestos y palabras más resaltantes, como los explica el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Ok? Esto que nos ponemos acá es lo que nos dice el Catecismo. En primer lugar, la señal de la cruz. Toda acción cristiana y todo sacramento inicia invocando la presencia de la Santísima Trinidad, igual que nosotros iniciamos esta última charla, cuando decíamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esa es la invocación de la Santísima Trinidad. Esa es la señal de la cruz. Con eso nosotros empezamos y concluimos todo sacramento y todo acto cristiano. Esta señal de la cruz señala la importancia de Cristo sobre el que le va a pertenecer y significa también la gracia de la redención que Cristo nos ha adquirido con su cruz. Fíjense, ¿qué debe hacer el papá, la mamá, el padrino y la madrina a su ahijado? Debe hacerle la señal de la cruz con su dedo pulgar en la frente, como un signo, como una asignación allí. La señal de la cruz, papás y padrinos, después del sacerdote. Después del sacerdote, que representa a Cristo en el sacramento, los papás y los padrinos también signan con la señal de la cruz a ese ahijado, a esa ahijada, para que represente esto: la gracia de la redención que Cristo nos ha adquirido por su cruz. Dice San Pablo, lejos de gloriarme en otra cosa que no sea en la cruz de Cristo. Ahí está, nuestra mayor gloria es la cruz. La cruz para el cristiano no es símbolo de muerte, es símbolo de vida, de victoria. Por eso no tememos a la cruz. El que teme a la cruz es el demonio, es Satanás, no los cristianos. Luego,
En segundo lugar, el anuncio de la palabra de Dios. Evidentemente, tal como nosotros hemos estudiado este sacramento a la luz de la Biblia, a la luz de las Sagradas Escrituras, también en el mismo sacramento se debe leer la palabra de Dios. Esta palabra ilumina con la verdad revelada a los candidatos del bautismo. Si el candidato es un bebecito que no tiene uso de razón, a los papás, a los padrinos. Pero la palabra debe ser proclamada para situarnos, para centrarnos. Tenemos en tercer lugar lo que decíamos anteriormente, la profesión solemne de la fe, el credo. El credo es el anuncio de la palabra de Dios, suscita la respuesta de fe inseparable del bautismo. Nosotros en la iglesia tenemos dos credos o dos símbolos de la fe muy comunes. El primero, el más cortito, es el credo de los apóstoles, que es el que decimos en la misa, y hay uno más largo que se llama el credo niceno-constantinopolitano. El que decimos en el sacramento del bautismo es el más corto, el credo de los apóstoles. Ustedes lo recordarán. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Ese es el credo, el símbolo de los apóstoles, es el más cortito. Eso lo proclamarán padres y padrinos y la asamblea reunida en el sacramento del bautismo. Un cuarto episodio dentro del rito está lo que se llaman los exorcismos. Esto, más específicamente, se trata de un bautismo solemne, es ya expulsar el demonio a una persona que esté poseída. En el caso de los niños, no es que los niños tengan el demonio adentro, ni que estén poseídos, no. Es que la iglesia siempre ha acostumbrado a hacer una oración de exorcismo, que es en realidad una súplica confiada a Dios para que libre a esa alma, a ese niño o esa niña de las acechanzas del maligno. Eso es lo que lo podemos entender nosotros por exorcismo menor, o el exorcismo que se realiza, la oración que se realiza en concreto a los niños en el bautismo. Fíjense lo que dice allí el Catecismo de la Iglesia Católica. Puesto que el bautismo significa la liberación del pecado y de su instigador el diablo, se pronuncian uno o varios exorcismos, es decir, unas oraciones sobre el candidato. Este es ungido con el óleo de los catecúmenos, o bien el celebrante le impone la mano. Entonces, de esto se trata el exorcismo en el sacramento del bautismo. Hay unas renuncias a Satanás. El candidato, si tiene uso de razón, si no padres y padrinos y la asamblea reunida, renuncia explícitamente a Satanás. Así, preparado, puede confesar la fe de la iglesia a la cual será confiado por el bautismo. Hay que renunciar a Satanás solemnemente. El sacerdote hace unas preguntas concretas y todos respondemos de manera personal: sí, renuncio, sí, renuncio, sí, renuncio, 3 veces. El 3 es un número también muy simbólico dentro de toda la teología. Significa plenitud. Bendición del agua bautismal. Hay también un momento en el que el sacerdote bendice el agua con el que se va a bautizar al niño o a la niña, o a todos los que estén allí como candidatos. En esta oración, la iglesia pide a Dios que por medio de su Hijo, el poder del Espíritu Santo descienda sobre esta agua, a fin de que los que sean bautizados con ella nazcan del agua y del Espíritu. Volvemos a recordar San Juan capítulo 3, versículo 5. Las palabras de Jesús a Nicodemo: es necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de los cielos. Fijémonos acá, ¿cuál es el rito esencial del bautismo? ¿En qué consiste en concreto? Muchas cosas, mucho simbolismo, muchos episodios, pero en concreto, en resumen, ¿cuál es el rito esencial del bautismo? Es el bautismo propiamente dicho, es decir, que significa y realiza la muerte al pecado y la entrada en la vida de la Santísima Trinidad, a través de la configuración con el misterio pascual de Cristo. ¿El rito del bautismo en qué consiste? En el derramamiento del agua bautismal. Fijémonos allí en la imagencita que acompaña esta diapositiva. Fíjense allí justo de lo que hemos hablado. Papá, mamá, padrino, madrina, juntitos allí abrazados,
teniendo a su criatura y el sacerdote derramando agua sobre la cabeza de ese que es bautizado. Y en eso consiste el sacramento. El bautismo es realizado de la manera más significativa mediante la triple inmersión en el agua bautismal, pero desde la antigüedad también puede ser conferido derramando 3 veces agua sobre la cabeza del candidato. Derramar agua, no hay necesidad de sumergir a los niños como se acostumbraba hace muchísimos años atrás. La forma del bautismo, ya lo hemos dicho, el sacerdote dice el nombre del niño a bautizar. Leo por ejemplo algunos de acá. Dylan Miguel, por ejemplo. Alondra Oriana, por ejemplo. Luciana, Ángelo, etc. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esas son las palabras más solemnes, la fórmula trinitaria, como la conocemos, para bautizar. Hay también una unción de unos óleos sagrados que se utilizan en el sacramento. Son 2 en concreto. El óleo de los catecúmenos al principio y en este momento la unción con el santo crisma. ¿Qué es el santo crisma? Es un óleo perfumado y consagrado por el obispo que significa el don del Espíritu Santo al nuevo bautizado. Ha llegado a ser un cristiano, es decir, un ungido por el Espíritu Santo, incorporado a Cristo, que es ungido sacerdote, profeta y rey. Cristo significa ungido. Cristo en griego, ungido. Mesías en hebreo, ungido. Los cristianos somos también ungidos y de manera muy concreta en esta crismación. Cuando el sacerdote, con su dedo pulgar, nos crisma en la coronilla. Ahí está. Para ser sacerdotes, profetas y reyes, como Cristo mismo. Y en último lugar tenemos acá la vestidura blanca. Recordábamos la recomendación o lo que nos decía San Pablo en su carta a los Gálatas capítulo 3 versículo 27. La vestidura blanca, ¿qué es eso? Simboliza que el bautizado se ha revestido de Cristo, ha resucitado con Cristo. Por eso sus hijos, sus hijas, si tienen vestidura blanca, en el caso de que sean bebecitos es más fácil, pues ese día vienen de blanco. Si no, si son más grandecitos, no hay problema. Traen un pequeño pañito de color blanco que va a simbolizar precisamente esto, revestirse de Cristo. Hay un momento en específico en el que el sacerdote entrega la vestidura blanca o la impone sobre la cabecita de los niños para simbolizar que se están revistiendo de Cristo, de pureza, de santidad, de la gracia de Dios. Se enciende el cirio. El cirio que se enciende, o la velita que se enciende en el cirio pascual, significa que Cristo ha iluminado al recién bautizado. En Cristo los bautizados son la luz del mundo. Estas fueron las palabras que el Señor dijo a sus apóstoles. Ustedes son la luz del mundo. Nos los dice también a nosotros y de manera concreta al niño y a la niña que se bautiza. Eres luz del mundo. Y la luz está puesta para iluminar, no para ser tapada, no para ser apagada. Eso representa el encender el cirio. Ustedes, padres y padrinos, deben traer una velita de color blanco en ese día para participar en el momento en el que se le indique dentro del rito. Está también la oración del Padre Nuestro. Lo veíamos hace unos días atrás, me parece, que lo mencioné. Solo el que es cristiano, de manera, digamos, más propiamente dicho, solo el bautizado está en la capacidad de decirle a Dios, Padre, porque este es Hijo de Dios. Y en este sentido cobra un mayor sentido o una mayor significación, valga la redundancia, el hecho de que nos dirijamos a Dios con las palabras que Jesús nos enseñó, que enseñó a sus apóstoles y a nosotros, cuando estos les pidieron que le enseñara a orar. Padre nuestro. El nuevo bautizado es ahora hijo de Dios en el Hijo único. Puede ya decir la oración de los hijos de Dios, el Padre nuestro. Si decimos Padre nuestro, somos todos hijos de Dios, hermanos en Cristo. Y la bendición solemne es también algo que se acostumbra. Cierra la celebración del bautismo y en el bautismo de los recién nacidos la bendición de la madre ocupa un lugar especial. Concluyamos entonces con estos últimos datos. El rito del bautismo comienza con la señal de la cruz. El rito del bautismo termina con la bendición solemne. El santo crisma significa el don del Espíritu Santo. El cirio significa la luz de Cristo. El sacerdote derrama agua sobre la cabeza del candidato 3 veces, significando evidentemente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Después de escuchar la palabra de Dios, se reza o se profesa el credo, el símbolo de la fe. Y por último, la persona que va a recibir el bautismo es ungido con el santo crisma o también óleo del bautismo. Recuerda, es importante comprender los gestos y el símbolo del rito del bautismo para poder apreciarlo mejor. Nadie ama lo que no conoce. El agua y el santo crisma tienen un simbolismo especial. El cirio representa la luz de Cristo. Bien, hemos llegado entonces al final de esta charla doble, en el primer lugar sobre los padrinos, en este segundo lugar sobre el rito del bautismo, y les invito entonces a que, como de costumbre, lo hagamos con esta oración. Decimos todos, por favor, ustedes allá en casa, en el mismo ambiente de oración, de compartir familiar, decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios eterno, que todo lo puedes, ponemos ante tu presencia a nuestros hijos y ahijados. Te pedimos los sostengas en tus brazos de amor y les des el don de tu Santo Espíritu, que al crecer en años crezcan también en la gracia y conocimiento de Cristo como su Señor y Salvador. Que mediante la fuerza renovadora de tu Espíritu sean siempre fieles hijos tuyos. Guía y sostén a sus padres y padrinos para que mediante su amoroso cuidado, sus sabios consejos y el ejemplo de sus vidas puedan cumplir los votos que han hecho hoy para guiarlos en el camino de Cristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén. Finalizamos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.